Entonces, todas estas noticias las pongo para un poco entender, ¿no?, cuán importante es saber sobre centros de datos, y más que todo para aquellos que están justamente pues involucrados en la parte de TI o desarrollo, las partes de tecnología de la información. Entonces, avanzamos. Empezando por aquí, voy a poner cámara por acá. Aquí estamos. Entonces, ¿qué es un data center? Sencillamente tenemos el siguiente concepto. Es una infraestructura, tanto que puede ser virtual o física, y que se utiliza para almacenar sistemas informáticos que pueden procesar datos, y que a su vez tiene como principal objetivo el servicio de respaldo o también backup, la recuperación y gestión de los datos de la información. En resumen, es un lugar, un espacio físico o también virtual, cabe resaltarlo, que sirve para almacenar sistemas informáticos, equipos informáticos, hardware, que estos pues se utilizan para poder procesar datos, ¿no? Estamos hablando de servidores, switches, casos routers, storage, todo equipamiento de TI, y que obviamente pues esto pues el objetivo es que se pueda brindar servicios. Entonces, ahora vamos a ver la siguiente lámina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Acá ya vemos un poco acerca de los componentes de un data center. Entonces, un data center, si bien cierto teníamos esta idea, ¿no?, de que es un lugar donde se albergan equipos de TI, podemos dividir este concepto en dos, partir el pastel o la pirámide en dos, por ejemplo, ¿no?, como se puede mencionar. Tenemos la parte de arriba, que corresponde a los equipos TIC, que estamos hablando servidores, storage, switches, routers, firewall, entre otros equipos más, obviamente destinados para brindar servicios o que procesan los datos. Y en la capa inferior tenemos a los facilities, que vendría a ser la infraestructura física de un data center. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Como por ejemplo, tenemos un sistema de energización, sistemas eléctricos, sistemas de UPS, por ejemplo, también. Obviamente que estos son equipos que se utilizan frente a siniestros, materia eléctrica, y estos también pues se utilizan para ello. Sistemas de refrigeración, muy importante. Por ejemplo, vimos la noticia, ¿no?, que bueno, ahorita en Europa pues están teniendo en su momento tenían bastantes oleadas de calor, y eso también afecta a los equipos. Entonces tienen que tener unos equipos de refrigeración sumamente óptimos, ¿no? Y también pues sistemas contra incendios. Hay otros más también, como por ejemplo sistema de seguridad, y bueno, también sistema de monitorización, por ejemplo. Entonces, pero en este caso queremos tener bien claro que un data center, el concepto que tenemos lo dividimos en dos: equipamientos de TIC o equipamiento de TI, routers, switches, servidores, storage, firewall, entre esos equipos, y la capa inferior, que serían los facilities, que es toda la infraestructura física que soporta a los equipos de TIC. Entonces, aquí tenemos, como mencioné, sistemas de UPS, sistemas eléctricos, sistema de refrigeración, sistema contra incendios, sistema de vigilancia, sistema de monitorización. Entonces, teniendo eso como un poco pues el preámbulo, tenemos lo siguiente. Primero, como mencioné, son 5 partes, las principales que podríamos pues tomar de referencia. Y la primera de ellas es el sistema de energía, que está conformado tanto por el UPS y baterías. ¿Y qué es un UPS? Bueno, su nombre es Uninterruptible Power System, o sistema de poder ininterrumpido. ¿Qué es lo que permite? En primer lugar, pues, una de sus funciones es brindar o convertir de cierta manera pues algunas entradas o voltajes, tanto de continua o alterna, para ciertos equipos que necesiten algún tipo de entrada pues preferente, ya sea por ejemplo hay equipos que trabajan con corriente continua, otros que trabajan con corriente alterna. Entonces el UPS pues ayuda en ese caso a poder ofrecerle el tipo de entrada correcto para cada equipo. Y lo segundo, que es la característica principal de un UPS, es brindar esta conversión de energía, y obviamente trabajando en conjunto con las baterías para brindar un grado de autonomía energética, hablando de la parte eléctrica, para que, por ejemplo, no sé, por X motivos, se va la luz, se pierde el suministro eléctrico en un lugar, no sé, en una zona, se perdió la luz. Lo que hace el UPS en conjunto con las baterías es brindar que los equipos que estén conectados, obviamente el UPS y también el sistema de energía dentro de un data center, sigan trabajando, sigan funcionando. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que brindan un tiempo de autonomía, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que permite?
Hola Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, justo estamos en la parte de sistema de energía, UPS y baterías. UPS, como mencioné, su principal función es brindar, en conjunto con las baterías, este tiempo de autonomía energética que necesitan los equipos. Por ejemplo, ¿no? Si es que en caso se va, no sé, la luz en algún punto, en algún sector, está mi centro de datos, yo tengo mi sistema de UPS y baterías, lo que esto me va a permitir es que yo tenga un tiempo, un plazo de tiempo en que los equipos aún seguirán funcionando. ¿Por qué? Porque las baterías lo que hacen es, pues, almacenar energía, y lo que hace el UPS es brindar esa energía, repartirla correctamente para cada equipo, y que esos equipos sigan funcionando por, no sé, va a depender 1 hora, 2 horas, 3 horas, va a depender también de cuántas baterías yo tenga, de la capacidad del UPS y también de cuánta alimentación requiera cada equipo, ¿no? Entonces, el tiempo pues ya es más que todo temas de un diseño, que obviamente cuando uno establece un centro de datos lo tiene que tomar en cuenta, pero el fin es ese, ¿no? El fin es brindar autonomía o tiempo de autonomía energética durante un periodo. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, el administrador del centro de datos o el equipo de TI, ¿no?, que está encargado del centro de datos, pueda tener el tiempo suficiente de conectar, no sé, un grupo electrógeno, o tal vez pues realizar algunos trabajos, ¿no? Quizás algún desperfecto eléctrico haya pasado, pero brinda un tiempo, un plazo de tiempo para que un equipo pueda trabajar. Y obviamente, ¿con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo principal de esto? Que los servicios continúen. Por ejemplo, digamos, yo soy Google. Yo soy Google y lo que quiero pues es, no sé, se perdió la energía en uno de mis centros de datos. Y lo que yo obviamente no quiero es que, no sé, quizás tengo muchos clientes importantes en América Latina y que también tenían servicios cloud, se apagaron sus servidores, dejaron de funcionar sus servicios, sus aplicaciones. Entonces obviamente ellos automáticamente me llamarían, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Yo teniendo mi sistema de UPS haciendo Google, aunque se haya ido la energía eléctrica o el suministro principal de energía, mis UPS y baterías aún siguen trabajando. Entonces brindan que hay un plazo de tiempo adicional de que mis equipos aún continúen brindando servicios, y pues este tiempo que se da, pues con mi equipo de TI yo pueda ir y obviamente observar qué es lo que está pasando y obviamente pues dar soluciones a eso y que los servicios sigan continuando. Ese es el principal objetivo del UPS y baterías: brindar autonomía energética en un plazo de tiempo. Luego tenemos sistema de refrigeración. Sabemos de que equipos, laptops, incluso hasta celulares, y obviamente yéndonos a la parte de TI, estamos hablando de switches, routers, servidores, storage, entre otros equipos más, producen calor. Son equipos electrónicos. Por su naturalidad producen calor. Y obviamente parte de la energía, como sabemos, se pierde en el calor. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues que el calor obviamente deteriora o no brinda que la capacidad, pues, de la mayor utilidad de un equipo se dé. Entonces, necesita de un equipo exterior o un equipo externo que brinde la refrigeración. Entonces, por ello existe también sistema de refrigeración, que de hecho está compuesto tanto por equipos internos que están dentro del centro de datos, como equipos externos que son como condensadores. De hecho, un ejemplo muy claro es los sistemas de aire acondicionado, esos que son como unas cajitas que a veces ponen en el exterior de una casa, o incluso hasta en los edificios ponen como unas cajitas afuera. Eso es un condensador, y lo que hace pues es trasladar el aire y pues convertirlo en aire frío, y el aire frío pues corre por dentro de los ventiladores dentro de la casa, ¿no?, el aire acondicionado, y esto permite pues que se mantenga ventilado, que el aire no se mantenga frío. Un caso muy similar sucede en un centro de datos. Esto del aire frío pues llega hacia los equipos. De hecho, va a depender mucho de cómo se establezca, cuál sea la arquitectura de un centro de datos. Hay pasillos fríos, hay pasillos calientes, y obviamente que en los pasillos fríos es donde corre el aire de la parte de refrigeración, y que obviamente pues permite que los equipos sigan funcionando correctamente. Obviamente, si es que no sucede esto, si es que no hay un sistema de refrigeración, los equipos pues posiblemente a lo largo del tiempo, en un cierto periodo, pues pueden verse afectados y no dar el 100% de su utilidad. Y lo peor de todo es que podría incluso hasta malograrse los equipos. Entonces, es muy importante este punto del sistema de refrigeración. Luego tenemos sistema de seguridad. De hecho, esto también es sumamente importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tal? Si un visitante, quizás malintencionado, a mi centro de datos viene y no sé, apaga un servidor, apaga un switch, apaga un router, apaga un storage,
yo quizás soy un ISP que esté brindando servicios, esto afectaría directamente, ¿no? Y a su vez también, obviamente, para yo evitar esto, tiene que haber un sistema que pueda evitar el ingreso de ciertas personas, o que el ingreso incluso hasta sea restringido, incluso hasta que se visualice por cámaras, ingreso por, no sé, huella dactilar, tarjetas de RFID. Entonces todo esto, todos estos, llevamos herramientas que pueden brindar seguridad, es el sistema de seguridad de un data center. Entonces, hay distintos tipos, de hecho va a depender como de la arquitectura, de cómo se diseñe, del espacio inclusive, pero son distintas herramientas o puntos que puede uno pues optar, ¿no?, para brindar seguridad a un centro de datos. Luego tenemos el sistema de monitorización, muy importante. Hoy en día pues ya no se está hablando de algunas cosas que son manuales, es decir, ya hay sistemas o software que integran incluso hasta distintos sistemas de un data center. Inclusive, bueno, así como software que yo puedo gestionar mi switch, puedo gestionar mi router, puedo gestionar mi storage, también hay software que gestionan todos los sistemas de un data center. ¿Qué sistema? O sea, por ejemplo, yo colocar una tarjeta SNMP a un UPS, a un equipo electrónico, y eso pues me envíe datos a la red, y a partir de la red pues yo ya puedo gestionarlo. O sea, me lo bota hacia una interfaz gráfica y yo ya puedo gestionarlo. Ahora ya hoy en día ya se puede tener esta gestión, inclusive hasta enviar comandos, y el equipo mismo, yo ni siquiera tengo que estar dentro del mismo centro de datos, sino, no sé, desde la parte exterior, ya sea por distintas conectividades, sea Telnet, SSH, o incluso hasta remotamente, yo puedo realizar configuraciones o realizar ciertos, no sé, temas de monitoreo, ¿no? De cuál es el estado de mi UPS, el estado de mis baterías. Todo ello yo ya lo puedo lograr. Hay distintos vendors que ya hoy en día pues han logrado desarrollar ese tipo de software y sobre todo integrar cada uno de estos sistemas. Es muy importante el sistema de monitorización. Luego tenemos lo que es el sistema de racks y cableado. De hecho aquí, bueno, quizás muchos de aquellos que están o que han empezado por la parte de cableado, de pues pasar cables, o tema de ya sea fibra, sea cobre, ¿no? Esto sí, quizás lo conozcan, ¿no? De que es pues el clásico, las bandejas, ¿no? La bandeja por donde pasar el cable, llegas a los puntos de red. Pero todos estos puntos de red o puntos que están, ¿no?, distribuidos en todas las oficinas, quizás en un edificio, convergen en un centro que es el centro de datos, ¿no? Convergen en este punto. Entonces, no sé, a ver por acá se ve la imagen. Ahí está, ¿no? Ahí está se ve la imagen, ¿no? De cómo está la bandeja, ¿no? Están todos esos cables amarillos. Eso, por ejemplo, es el cableado, ¿no? El sistema de cableado. Y este sistema de cableado pues va distribuido, de acuerdo, ¿no?, a cómo es el diseño, a los sistemas de racks, ¿no?, a los racks o a los gabinetes. De hecho existen ciertos tipos de gabinetes, más que todo enfocados en el ancho. ¿Por qué? Porque hay equipos o servidores que son más anchos, hay de 800 milímetros, y hay otros que son de 600 milímetros, un poco más pequeños. El 600 milímetros es el tradicional, el más común. Entonces, tanto sistema de racks y cableado pues son quizás la parte no tan ligada a la parte de software, pero es la parte más física, y de hecho es donde quizás el cimiento más importante que alberga los equipos de TI, ¿no? Porque en ellos van rackeados, ¿no? Van rackeados los equipos, ahí es donde tú los enroscas, ¿no? Los atornillas, los ubicas, el cableado lo pasas, lo peinas para un lado, están los switch panel, se conectan los patchcord, todo ello va dentro de un gabinete o de un sistema de rack. Entonces son 5 puntos importantes que teníamos: sistema de energía, UPS y baterías, sistema de refrigeración, sistema de seguridad, sistema de monitorización, sistema de racks y cableado. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que teníamos aquí? La parte de administración también, alarmas, notificaciones, mantenimiento y análisis y reportes, que son básicamente las funcionalidades que salen o que son el output de estas 5 principales partes de un centro de datos. Vamos a la siguiente. Muy bien, hablemos un poquito de historia rápidamente. De cómo es que esto evolucionó, cómo es que... A ver, vamos a poner por acá. Ahí está. ¿Cómo es que esto llevó el nombre de centro de datos? ¿O cómo es que evolucionó? No. Ahí está. Bien, empezamos por el ENIAC. Una institución pues sumamente antigua, y que pues para, ya vemos, esta primera computadora que se realizó, llamada ENIAC,
se necesitó más de 167 metros cuadrados solamente para una computadora. Entonces, obviamente una computadora, su objetivo era datos, está en una sala o en un centro o sala, entonces llamaron sala de datos. Por eso es que desde ahí, desde esa primera instancia, en 1946, surgió el concepto de centro de datos o sala de datos, también como lo llaman. Luego pasamos al año 1971. Aquí ya la empresa Intel, muy reconocida hoy en día, sacó el Intel 4004, el cual es un procesador, ¿no? El primer procesador programable con el propósito muy general en el mercado y que obviamente lo utilizaban más que todo en la parte de computadoras. Luego pasamos a lo que sería a 1981, que aquí ya se crearon las computadoras personales. Entonces aquí es donde surgió este auge de las microcomputadoras. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Las computadoras eran utilizadas solamente en entornos empresariales o entornos donde quizás eran muy corporativos y donde las personas comunes, como nosotros, no tenían acceso, no podían optar por comprar una porque además que eran carísimas. No era pues rentable el hecho de tener una computadora. Pero luego al salir las computadoras personales ya era pues una industria nueva. Luego tenemos lo que es la creación ya de las PCs virtuales, que de hecho esto nació en 1997. Y esto fue por la parte de las Virtual PC y VMware. De hecho aquí ya empezamos a escuchar este nombrecito quizás muy conocido llamado VMware. Y que se creó, fue la creación de la Soft PC. De hecho su nombre mismo le dice Soft. ¿Por qué? Pues software, Soft PC. E hipervisores que permiten el uso de diferentes sistemas operativos. De hecho, Virtual PC es de Mac. En su momento, pues bueno, nació en Mac. Él tenía llamémoslo, su propio hipervisor para obviamente optar por otros sistemas operativos, porque obviamente, por ejemplo, cuando yo compraba una Mac, venía embebido, ¿no? Embebido el sistema operativo de iOS, de Apple, ¿no? Entonces, si yo quería optar por otro sistema operativo, no podía. Entonces, a partir de aquí es que empezaron a salir estos, llamemos hipervisores, ¿no? Para poder optar y tener, pues, digamos, simular, ¿no? Tener otro sistema operativo dentro del mismo PC. Luego tenemos el surgimiento de Amazon Web Service en el año 2006. Que de hecho Amazon Web Service fue el, digamos, quizás bueno, creo que es el primero en que comienza a ofrecer servicios cloud. Entonces es el pionero el que empieza a brindar estos tipos de servicios y que de hecho ya formó el concepto de cloud computing. Entonces, al ofrecer ese tipo de servicios, obviamente que ya Google, IBM, ¿no? Entre otros más, empezaron también a optar por este modelo de negocio, que obviamente es brindar servicios de infraestructura de TI, ¿no? A través de cloud o a través de la web, y que esto se resume en ¿qué? Cloud computing. Y llegamos al año 2013, en donde pues, Google, habiendo conocido este nuevo modelo de negocio, no se quedó atrás, invirtió 7.35 mil millones de dólares en la expansión masiva de centros de datos. Obviamente pues los centros de datos, pues al estar mejor distribuidos alrededor del mundo, pues esto reduce la latencia en cuanto a los servicios cloud que puede pues, brindar, y pues obviamente que el servicio es de mejor calidad. Entonces, eso es un poquito a lo largo de esta historia de los centros de datos y cómo es que a lo largo de la historia fueron revolucionando y fueron pues tomando importancia, ¿no? De por qué crear un centro de datos y sobre todo por qué optar por quizás algunas normas que vamos a verlas y estándares para brindar un servicio de calidad. Muy bien, pasamos aquí. Dice, ¿cómo se clasifican los data centers? Acá vamos a ver algo importante. Vamos a ver por acá, ahí estamos. Vamos a un poquito más grande. Ya está. Muy bien, ¿cómo se clasifican los data centers? Una pregunta muy interesante. Tenemos lo siguiente. Ahí está. Ya está. Listo. ¿Cómo se clasifican los data centers? Es muy interesante esta pregunta y de hecho hay unas clasificaciones adicionales también, como unos estándares que se toman en cuenta, pero digamos que esta de aquí, la que primero vamos a presentar, es la más comercial o la más importante que pues muchos quizás hoy en día la conocen y que saben un poquito que al escuchar esto estamos hablando de data center, que es el Uptime Institute. El Uptime Institute es una institución internacional que brinda certificaciones de data center y los clasifica por su original y peculiar nombre Tier. En este caso pues existen tanto desde Tier 1, como vemos aquí, Tier 2, Tier 3 y Tier 4. Entonces,
Llamémoslo que esta pirámide empieza desde la parte inferior. Entonces, es decir, si es que a mejor número que yo tenga, mejor el servicio que yo brindo, que mi centro de datos tiene. Entonces, a ver, sí, no sé si aquí no están viendo. Vamos a ver por acá, en los comentarios. Ahí está, listo. Entonces empezamos desde la parte final, Tier 1. Si bien, no sé si se logra ver por acá. Ahí está, dice typically small business. Es decir, que, o sea, normalmente un centro de datos para un pequeño negocio o para una empresa pequeña, normalmente el Tier 1 es la clasificación que podrían optar. De hecho, para poder optar por ese tipo de clasificación o certificación, hay ciertos requisitos o parámetros que se tienen que validar y confirmar, obviamente por el Latam Institute. Y cuando se cumplen estos parámetros o estos requisitos, puede tu centro de datos obtener esta clasificación Tier 1. Obviamente, pues, en el caso del Tier 1, no tiene tantas, llamémoslo, componentes o sistemas tan complejos debido a que es Tier 1. Como vemos aquí, ¿no? Dice que solamente cuenta con un solo camino o una línea de energía y cuenta con refrigeración básica, una refrigeración pues pequeña. Incluso hasta no cuenta con componentes redundantes. El tema de redundancia es algo muy común en la parte de equipamiento de TI y en diversos pues, rubros. La redundancia, ¿no? Que esto que es básicamente que si yo tengo un equipo, tengo otro similar y lo que hace pues es, si es que un equipo falla, pues el otro actúa, o incluso los mismos actúan y hace de que si es que uno falle, el servicio continúe en el siguiente, ¿no? O sea, no se pierde el servicio. Eso es la redundancia, o sea, mantener el servicio teniendo dos equipos o más inclusive, y permitiendo si es que alguno falla, algún desperfecto de fase 1, el que estaba como, digámoslo, de backup, siga trabajando. Para ello, pues permite la redundancia. Entonces, como vemos aquí, dice normalmente ese tipo de Tiers 1 o Data Centers Tier 1 alcanzan una disponibilidad de hasta el 99.671% y tienen pues aproximadamente un downtime o un tiempo de caída de 28,8 horas. ¿Esto qué quiere decir? De que sea lo máximo que podrían llegar a caer, o fuera inclusive si es que sus UPS dejan de funcionar o sus baterías pues ya no trabajan. A lo mucho podrían dejar de trabajar hasta 28,8 horas de tiempo de colapso o de pérdida de trabajo de sus servicios, de este centro de datos. Entonces, y obviamente cumpliendo con esos requisitos, llegas a la clasificación Tier 1. Luego vamos a la Tier 2. Vamos a ver acá, ahí está, Tier 2. En la Tier 2 ya un poco que ya hay un sistema pues más complejo, un poco más completo inclusive. Acá ya vemos algo de redundancia, como vemos aquí. Acá, sí, la manito, acá, algo de redundancia en los sistemas tanto de energía y de refrigeración. Como dije, la redundancia es principalmente que si yo tengo dos equipos o tengo uno principal y uno de reserva, cuando el principal muere el principal, el de reserva sigue funcionando y mantiene la continuidad del servicio. Para ello sería la redundancia. Es decir, si tengo tanto redundancia en equipamiento de energía y refrigeración, mi servicio, si es que alguno cae, va a continuar, ¿no? Entonces, por eso es que incluso hasta la disponibilidad es mayor, ¿no? Tengo un porcentaje de disponibilidad de 99.749%. Mi downtime es mucho menor, ¿no? Ya es 22.7 horas. Entonces, es mucho menor el tiempo de downtime y si cumplo con este requisito, pues obtengo la certificación Tier 2. Hay un par de requisitos muchos más, ¿no? Pero esto es principalmente lo que pues diferencia un Tier 2. Luego tenemos al Tier 3 y aquí ya subimos un nivel más. En este caso pues Tier 3 y Tier 4 normalmente son certificaciones que lo consiguen data centers como el de Google, IBM, Amazon Web Service, digamos Facebook, entre otros más, ¿no? O sea, aquellos grandes que brindan servicios ya obtienen o tienen ese tipo de certificaciones tanto de Tier 3 y Tier 4. ¿Por qué? Porque como vemos acá su downtime, ¿dónde estoy? Aquí está, su downtime, como vemos es de 1,6 horas, o incluso está de 25 minutos. Entonces, la calidad de servicio que tienen que ofrecer sus centros de datos, pues es casi perfecta, como vemos aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente
si es que pasa más de este tiempo o el tiempo se prolonga de un downtime tanto, pues obviamente que esto perjudica, ¿no?, al servicio que ellos brindan a sus clientes, a los usuarios, y esto pues se ve representado en pérdidas monetarias o pérdidas de dinero. Entonces tienen que sus equipos de data center ser los más óptimos posibles, incluso hasta como vemos aquí dice, ¿no?, large company, o sea, para compañías muy grandes tienen que tener múltiples líneas de energía, es decir, o sea, digamos, ¿no?, por ejemplo aquí en Perú existe Luz del Sur, ¿no?, o Enel, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo tener una sola línea. Por ejemplo, es como que yo no puedo tener una sola línea de internet, por ejemplo. Si es que yo soy una empresa grande o soy un banco, yo no solamente voy a contratar a un ICP, tengo que contratar por lo menos a 3. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es que, no sé, digamos, Claro, su servicio de Claro se va? Tengo un, no sé, el de Movistar y el del Entel. Disculpen, el de Movistar y el de Entel aún lo tengo. Y se va el de Entel, aún tengo el de Movistar. Entonces, tengo como que, digamos, estas reservas, ¿no?, de líneas de internet, y en este caso pues serían líneas de energía, ¿no?, de distintas pues compañías energéticas. Incluso hasta podría pues optar paneles solares, temas de energía fotovoltaica, distintos tipos de reserva y sistemas que permitan que la continuidad del servicio de mi centro de datos y que otros equipos sigan operando. Ese es el principal objetivo. Tengo, por ejemplo, dice fault tolerant, tolerante a fallas. ¿Esto qué significa? N+1. Eso es muy recurrente verlo cuando si es que siguen en los estudios de temas de data center, incluso hasta, no sé, switches, routers. O sea, es muy recurrido ver este tema de la redundancia N+1. ¿Qué quiere decir? N significa el sistema, por ejemplo, y más 1, pues 1. Eso quiere decir, te doy un gran ejemplo. Mi sistema está compuesto por, digamos, 3 UPS y más 1 serían 4. Entonces N representa la cantidad de UPS que yo tengo, que serían 3 más 1. Si la cantidad de UPS que yo tuviera son 4, serían 4 más 1. ¿Con qué objetivo? De que si mi sistema, que está compuesto por 4 UPS, y yo tengo el 1 adicional, entonces si es que falla uno, este 1 que yo tenía adicional lo reemplaza. Entonces ese es el objetivo de trabajar con N+1, tener este 1 adicional de respaldo para poder afrontar la caída de unos otros de los principales o del sistema principal llamado N. Bien, pasamos al siguiente, y este pues es la certificación Tier 4, que de hecho, si mal no recuerdo, creo que hay algunos data centers aquí en Perú que sí aún lo han obtenido. Creo que no sé si la de Optical lo tiene, pero sí, o sea, es una certificación pues sumamente bárbara para obtenerla, porque como digo, ¿no? O sea, es casi perfecta al momento de brindar servicios. Tiene una disponibilidad de 99.995% y pues un downtime de 25 minutos, o sea, es menos de media hora. Entonces aquí sí pues es un negocio multimillonario. Tiene distintas pues líneas de energía independientes, es totalmente redundante, o sea, tiene 2N+1, es decir, como dije, volviendo al tema de los UPS, si yo tenía 4, mi sistema de UPS son 4, si es 2N serían 4 y más 1. Entonces, o sea, es sumamente tolerante a fallas. ¿Por qué? Porque si este muere, entonces este de aquí lo reemplaza, ¿no? Este de aquí lo pasa a reemplazar. Si este muere, igual lo pasa a reemplazar y así, ¿no? Entonces, y tengo uno más inclusive de respaldo, ¿no? Si es que hay otra falla adicional. Entonces, es sumamente tolerante a fallas. Y bueno, entonces, de hecho hay unos par de requisitos más, pero quise tocar los más importantes o resumidos. Más que todo para poder visualizar cómo es que diferencian estas tier o esta clasificación de tier. Bien, entonces vamos avanzando aquí. Aquí está, justo estas son quizás las principales estándares internacionales, eso sí, porque también hay, ojo que también hay estándares en distintos países, eso sí, o sea, dependiendo del país, a veces sacan sus propias regulaciones, sus propios estándares, pero estas de aquí son internacionales, o sea, que aplica a nivel del mundo. Tenemos el ANSI BIXI 002, ANSI TIA 942, que de hecho ya está en el TIA 942B. De hecho, hace poco hubo un evento aquí en Perú, en Lima. El ICREA y también del Uptime Institute. Este es el cuadrito. Este cuadrito no lo quiero pasar, que esto es sumamente importante.
Estamos aquí, voy a poner mi cámara para acá. Aquí está. Este cuadrito pues resume todo en realidad, resume todos esos estándares internacionales. Como vemos en la parte izquierda, en la primera columna, vemos el origen, de dónde viene esta certificación. El main scope, ¿qué es lo que quiere decir? O sea, ¿qué partes de un data center analiza o considera para poder optar por esta certificación? La clasificación, o sea, los nombres o los niveles que otorga, de hecho cada uno algunos lo nombran de distinta forma. El tipo de organización, algunos es necesario, algunos no. Luego, qué organización internacional lo avala o lo soporta. Y si es que pues certifica data centers o no, y si es que hay auditorías pues organizacionales o continuamente. Bien, entonces empezamos por el Uptime Institute, que de hecho pues es de Estados Unidos. Los principales puntos que toma o que considera para la certificación son tanto sistemas eléctricos y sistemas mecánicos. Eso es importante. ¿Y cómo lo clasifica? Como ya vimos anteriormente, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, ¿no? De Tier 1 a Tier 4. Luego tenemos el TIA 942, que como digo ya está en su versión D, TIA 942B. También es de Estados Unidos, pero como vemos, en este caso cuenta ya con pues digamos una estructura pues más completa, ¿no? De los sistemas que evalúa para poder optar por esta certificación. Son tanto el sistema eléctrico, sistema mecánico, arquitectura, sitio de telecomunicaciones, locación segura y eficiencia en la seguridad. O sea, son distintos puntos pues más completos, más complejos, y que obviamente pues otorga una clasificación más rigurosa. Su clasificación está llamada los RAID, va desde RAID 0 hasta RAID 4. Luego tenemos BICSI 002. En este caso pues también es de Estados Unidos, muy similar al TIA 942. Como digo, evalúa sistemas eléctricos, mecánicos, arquitecturales, sitios de telecomunicaciones, seguridad tanto en la parte de locación y eficiencia en la seguridad. Y en este caso ellos lo clasifican por el Class F0 o hasta Class F4. Entonces es su forma de clasificarlos. Y tenemos finalmente el ICREA. ICREA pues es originario desde México y evalúa los puntos tanto eléctricos, mecánicos, de arquitectura y sitios de telecomunicaciones. En este caso, de hecho pues aquí una actualización desde 2020, ya el nivel pues de rango de niveles ha cambiado, que es desde el 1 al 6, y lo llaman level 1, level 2 y así hasta level 6. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los tipos de centros de datos? Aquí tenemos lo siguiente. Algo muy importante. A ver, vamos a ponerlo por acá. Acá lo volvemos a ver. Ahí está. Bien. Tipos de centros de datos. De hecho, quizás yo en su momento cuando empecé a estudiar sobre esto, no es que esté totalmente definido, pero yo lo traté de quizás de organizar o agrupar de esta manera para un poco sea más entendible, ¿no? Cómo es que podemos clasificar, ¿no?, los centros de datos, y más que todo a nivel de estructura o de organización de los gabinetes, ¿no? Entonces tenemos en primer lugar los Edge Data Center, que no son más ni menos que centros de datos pequeños, centros de datos que por ejemplo eso hasta pueden ser un gabinete de 2 RUs sumamente pequeños, los cuales están ahí colgados a veces en, no sé, centros comerciales o en, no sé, supermercados, que a veces encontramos por ahí en una esquinita, medio tapados. Son Edge Data Centers, o data centers pequeños o Edge pequeños, o incluso son data centers que son pues ramificaciones de un data center core. Ahorita vamos a ver cómo más o menos se clasifica esto, cómo se organiza esto. Entonces, normalmente esos Edge Data Centers pueden ganar hasta, no sé, estar conformados por 3 gabinetes, a lo mucho. Y en algunos casos no tienen refrigeración interna, es refrigeración externa del ambiente, o sea que tienen que estar en un lugar, que haya un aire acondicionado ahí puesto. Entonces, no es que sean tan complejos, no es que sean tan pues completos inclusive, o sea, no tienen todos los sistemas que un data center debería tener, pero es lo suficiente como para que los equipos que alberga o la capacidad que puede albergar puedan trabajar correctamente. Porque son pequeños, equipos pequeños o espacios pequeños
para data centers pues, de filiales o branches, como eso lo llaman. Luego tenemos los medium data centers. Medium data centers son centros de datos que ya incluso hasta superan los 4, pueden llegar hasta los 10 gabinetes y pues no sé, 200 metros cuadrados, por ejemplo. Entonces, en estos pues ya incluso hasta pueden tener refrigeración interna. Bueno, en algunos casos hay data centers que no son de puerta de reja, sino son puertas de vidrio. Entonces, estos data centers son más complejos, ya cuentan con rieles pues para pasar cables eléctricos, cables de datos, cobre, fibra. Cuentan con refrigeración interna, cámaras internas, sensores de humedad, de temperatura, sensores de proximidad, entre otros pues, sistemas adicionales que lo hacen pues, ser un poco más complejo, más completo, y obviamente pues, son para, llamémoslo, otro tipo de contextos, ¿no? Donde quizás sistemas de un banco, una municipalidad, un ente quizás gubernamental opta por ese tipo de centros porque son mucho más completos, tienen incluso hasta la capacidad de ser modulares, pueden crecer en su capacidad. Entonces su capacidad inclusive es mucho mayor para albergar equipos, su capacidad tanto a nivel de espacio y a nivel de energía también. Luego tenemos los core data centers, que estos data centers pues normalmente son los data centers que optan aquellos o aquellas empresas que brindan servicios. Estamos hablando de Google, un Huawei, un Amazon Web Service, un IBM. Son pues compañías que brindan servicios que necesitan, como vimos, redundancia, sistemas de refrigeración lo más top, lo mejor que puedan tener. Tienen equipos desde servidores, storage, en grandes cantidades, en masas. Switches pues sumamente rigurosos, en grandes cantidades también. Grandes cantidades de cableado, grandes distribuciones también de energía, de los UPS, baterías inclusive, y sobre todo porque incluso hasta necesitan de que esto sea confinado. ¿En qué sentido? De que esto, vemos acá hay como un pasadizo, ¿no? Vemos que acá hay una puerta en la parte principal, incluso tiene dos puertas, tanto frontal como posterior, y este pasadizo es llamado también el pasillo frío, el pasillo confinado. ¿Y qué es lo que hace? Que este pasillo es donde está la cara de todos los equipos, y el pasillo caliente son la parte de los exteriores. Entonces, ¿qué hace? Que los equipos se mantengan con la refrigeración óptima para que funcionen correctamente. Y luego tenemos algo pues peculiar que en su momento también cuando lo vi, son los data center container. Y distintamente de la marca, de hecho hay muchos fabricantes, surge esta necesidad de tener un data center dentro de un lugar que sea, o de un espacio que sea movible, o que tenga esta capacidad de ser móvil. Entonces, un container obviamente con ciertas características te ofrece esta posibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del container, en este caso puede ser tanto de 20 pies o 40 pies, te ofrece esta posibilidad dentro de ello, pues tener gabinetes, refrigeración, tener UPS, sistemas eléctricos, sistema de contra incendios, cableado, dentro de un solo lugar, y que te permite llevártelo. Es decir, o sea, esto pues es una solución sumamente óptima para mina, por ejemplo. En mina yo he visto mucho de esto, de que obviamente pues en una zona donde han hecho un tajo, están realizando los trabajos de minería, llevan su centro de datos, lo colocan los cimientos, lo colocan correctamente y empiezan a trabajar. Y luego el periodo, ¿no?, donde ya dejaron de trabajar o dejaron ya de hacer los trabajos en la mina, lo trasladan hacia el nuevo punto y se traen consigo de su data center, ¿no? Son distintas soluciones, distintos tipos de data center que obviamente vamos a hablar rapidísimo de cada uno de ellos. Empezando por este, el Edge Data Center. Vamos a verlo por acá. Aquí está. Ya está. El Edge Data Center, como dije, compuesto hasta máximo, como vemos aquí, máximo 3 gabinetes. Lo mucho. Inclusive, bueno, acá hay un gabinete de baterías, por ejemplo. Entonces, puede ser desde este gabinete chiquitito, este gabinete que a veces es normalmente, como digo, raqueado en una zona, en una esquina, ahí escondido, o hasta el gabinete tradicional que es de 42 RUs, ¿no? Compuesto, como digo, ¿no?, enfocándonos en la parte de facilities o en la parte de infraestructura de data center, el gabinete, los breakers, lo que son estas cuchillas, ¿no?, que muy semejante lo podemos ver en las cuchillas de luz de la casa, son para encender y apagar unas regletas de tomar corrientes que se llaman PDUs. Ahí es donde van conectados todos los equipos. Estos PDUs pues van enlazados hacia este PDU módulo, o módulo de PDUs, como le dice,
y yo puedo activar y desactivar cada uno de estos PDUs con estas llaves. Luego tengo los UPS, que como digo, ¿no? Son en este caso estos equipos que permiten la continuidad de servicio y que trabajan conjuntamente con las baterías. En este caso es un paquete de baterías, ¿no? Dentro de ahí hay baterías pequeñas, va a depender mucho del tipo de batería, si es litio o de otro material, ¿no? El tiempo de autonomía que me puede brindar. Entonces, como digo, en un Edge Data Center son pequeños o infraestructuras pequeñas, incluso hasta compañías pequeñas o empresas recién, o MIPES inclusive, yo he visto mucho en ellos, que optan por ese tipo de infraestructura. ¿Por qué? Porque llamémoslo, su necesidad es totalmente cubierta por ese tipo de infraestructura, ¿no? O sea, no necesitan o no brindan servicios orientados a TI, no brindan servicios cloud, obviamente. Entonces, su necesidad no es tanta, y que con esto, incluso hasta tener hasta 3 gabinetes contiguos, es suficiente. Es por eso y demás son los Edge Data Center o Data Centers pequeños. Luego tenemos ya los Medium Data Center, que son estos de aquí. Ya son o tienen una arquitectura mucho más compleja, como dije, ¿no? Ya pueden albergar incluso hasta, no sé, 10 gabinetes contiguos o al lado, ¿no? Cuentan ya refrigeración interna, o sea, tienen en la parte de refrigeración interna los UPS, obviamente también, los módulos de PDUs, las llavecitas para controlar los PDUs o las regletas. Y también en la parte superior incluso hasta ya cuentan con vías, ¿no? Para poder trasladar tanto cableado de cobre, cableado de datos, cableado eléctrico, fibra óptica, entre otros más. Como vemos, este es digamos, uno de los ejemplos, ¿no? Un poco más visuales que podemos tener, ¿no? Este es un Medium Data Center, ya compuesto incluso en este caso pues 5 gabinetes. En este caso tenemos, este es un gabinete de energía, ¿no? Porque acá vemos UPS, baterías, refrigeración. Vemos 6 gabinetes de TI, o gabinetes para equipos de TI. Y acá vemos un gabinete de baterías, ¿no? Esto se conecta a los UPS. Entonces, este es un claro ejemplo de un Medium Data Center. Luego tenemos los Core Data Center. Los Data Center tipo Core. Estos que ya son mucho más complejos, utilizados por ¿quiénes? Por los ISPs, empresas que brindan servicios, ya le dije, Facebook, Amazon Web Service, Google, claro, ejemplo Google. De hecho, ellos no tienen solamente uno, tienen muchos distribuidos alrededor del mundo. Y como dije, estos tienen una arquitectura, pues, por ejemplo, en la parte superior para distribución de cableado eléctrico, distribución de cableado de datos, incluso hasta cuentan con puertas tanto frontales y posteriores, y su distribución es distinta, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, el Medium Data Center es solamente una línea, ¿no? O como una fila, incluso se lo llaman one row, o row es fila, ¿no? En cambio, este de aquí es dual row, porque tiene 2 filas. Y de hecho, muy comúnmente, ¿con qué objetivo tienen 2 filas? Porque tienen esto que mencioné, que es redundancia. O sea, lo que tienen aquí, lo tienen al frente. Es decir, o sea, por ejemplo, si aquí tienen, no sé, un switch, tienen 3 switches y 5 servidores. Aquí también tienen 3 switches, 5 servidores. Entonces, no sé, si este gabinete falla o alguno de estos switches falla, automáticamente el del frente, pues actúa. Entonces, ese normalmente es una configuración clásica, ¿no? De por qué tener así, quizás, esta doble fila, ¿no? Eso es el dual row, y que obviamente ofrece redundancia, ¿no? Lo que está aquí está al frente. Bueno, y obviamente pues su objetivo de que tenga puertas, o que esté cerradas las puertas con estas puertas de vidrio, es de que tenga este confinamiento aquí, ¿no? Entre estos espacios, tanto en la puerta frontal y en la posterior, del espacio frío, también llamado el pasillo frío, también lo llaman así, y la parte exterior de los pasillos calientes. Entonces, estos de aquí, como dije, son estructuras mucho más complejas. Incluso hasta este tipo de data centers llegan a ocupar los tier 3 o tier 4, inclusive este tipo de certificaciones. Tienen esta arquitectura. Y luego hablamos acerca de los container data center. Como dije, estos data centers, su principal objetivo o la principal razón de por qué tienen esta arquitectura, por acá, ahí está. ¿Por qué tienen esta arquitectura? Es porque, primero, tiempo de implementación. ¿Qué quiere decir? Porque cuando uno adquiere ese tipo de centro de datos, ya vienen algunos prefabricados o prearmados, es decir, o sea, cuando te lo traen, ya vienen los gabinetes dentro, ya vienen los UPS, ya viene la refrigeración, ya vienen todos los sistemas preinstalados dentro del container. Entonces, me ahorro mucho tiempo en vez de que una construcción tradicional de un data center, obviamente tiene que haber trabajos civiles, establecimiento, no sé, de las paredes, del piso, es piso técnico en algunos casos, y obviamente demora más tiempo.
Y en este caso, en container, pues ya viene todo preinstalado. Entonces me toman semanas o incluso hasta un par de meses poder empezar a trabajar en este data center. A diferencia de uno tradicional que a veces pues puede tomar, no sé, meses o incluso hasta un año. En algunos casos, no va a depender también de la magnitud. Pero en este caso, una de ellas es su punto. El siguiente es que es móvil, ¿no? Es movible. ¿Qué sentido? Como dije, ¿no? Por ejemplo, en temas de minería, yo he visto mucho que cuando lo traen, como dije, lo ponen cerca, ¿no? La parte de mina, hacen los trabajos y el data center empieza a funcionar, se conectan energía y luego cuando terminan los trabajos de minería lo trasladan hacia el mismo punto, tranquilamente, lo cargan en un tráiler, le hacen el izaje correcto, lo trasladan, lo ponen en la parte de atrás del tráiler y listo, y se van al otro lado. No tienen que reinvertir en construir una casa o un espacio, una sala, ¿no? Y nuevamente, pues cuando se van a otro lado, destruirlo y nuevamente construir, ¿no? Se le lleva, se va en su data center. Por eso es que está dentro de un container. Ese es el beneficio principal. Más allá también, como digo, ¿no? del fabricante, muchas veces es on demand el tema de construir un centro de datos container. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir la cantidad de gabinetes que hay adentro, la cantidad de equipos de refrigeración, los UPS. Yo puedo escoger, por ejemplo, este data center de aquí es uno de 20 pies. Chiquito, es un data center container chiquito. Esto normalmente lo utilizan en operadoras cuando, no sé, lo quieren distribuir para una provincia, tal vez algún punto alejado del centro de datos core, lo ponen en un centro pues, alejado, entonces ponen un data center chiquitito, un container, y cosa que puedan seguir expandiendo su red, ¿no? O su malla, en ese caso. Entonces, esos son los principales beneficios de un data center container, el tema de la movilidad y tiempo de construcción. Luego tenemos lo siguiente: retos en data center facilities o infraestructura de data center. Esto es importante, que de hecho ya lo vemos día a día. Voy a mover aquí con cámara. Por acá, vamos a verlo por acá. Por aquí. Ahí está. Voy a por acá. Ahí está. Ya. Empezando hablando sobre esto. Primero tenemos el primer punto: el rápido crecimiento cloud. Como dije, el cloud, y de hecho lo vimos en la parte de la historia, cloud es el brindar servicios de infraestructura de TI a través de la web. Eso es cloud computing. Entonces, hoy en día el auge de servicios cloud está pues una demanda pues sumamente abismal, ¿no? Entonces, acá vemos crecimiento, Amazon Web Service, Google Cloud, tienen un crecimiento abismal. Y obviamente siempre se pronostica el crecimiento, ¿no? Como vemos aquí, pues el crecimiento se pronostica por el 2025, pues mucho más que desde que empezó desde 2019. Luego tenemos también algo muy importante que a veces pues pasa desapercibido, es que a medida de que tu capacidad o la capacidad de los equipos electrónicos, no sé, son mucho más rápidos, son mucho más veloces, no sé, la memoria RAM, la tarjeta gráfica, oye, sí, ahora tiene, no sé, 24 de RAM, tiene 32 de RAM de memoria gráfica. Sí, obviamente creció la capacidad del servicio o de esa utilidad que te da, ¿no? Pero también crece el consumo energético. Obviamente, a veces, bueno, es quizás directamente proporcional, ¿no? A mayor capacidad, mayor consumo energético. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso también se repercute mucho en equipos de TI. Por ejemplo, acá vemos, ¿no? esta escala, ¿no? Dice 2010, normalmente en un rack, ¿no? En un rack había una capacidad de energía, ¿no? De que puede soportar energía un rack de 3 kilowatts, menor a 3 kilowatts. O sea, toda la suma total de todos los equipos que puede albergar un rack, 3000 kilowatts. 3K, por eso, disculpa, 3 kilowatts. Para el 2015 esto pues varió un poco, de 3 a 5 kilowatts. Para el 2020 se tuvo hasta 10 kilowatts y se pronostica para el 2025 tiene que albergar hasta 20 kilowatts. Y como dije, aquí mira, por ejemplo, en el 2010 más o menos existían este tipo de servidores, obviamente no tenían muchas capacidades. Luego en 2020 ya existían servidores, incluso y existen servidores con inteligencia artificial. Y se pronostica que incluso hasta 2025 pues ya hayan servidores del tamaño de un gabinete. Y de hecho ya existen el tamaño de un gabinete. Entonces, como digo, tienen grandes capacidades, lo mejor de lo mejor, pero consumen mucho más energía. Entonces, esto es un punto muy importante. Graduar esta densidad de energía.
Y obviamente pues hay distintos recursos, distintas herramientas que se pueden utilizar para obviamente estabilizar o poner este punto de equilibrio. Alguno lo escuché en una ponencia anterior. Este punto de equilibrio, ¿no? Entre la parte de servicios o de procesamiento, de esa capacidad de procesamiento de datos, también o conjuntamente estable con lo que es la capacidad energética, ¿no? Esto sí es muy importante. El punto de sostenibilidad lo llevo. Ahí está. Bien, entonces luego tenemos lo siguiente. También el crecimiento del 5G. De hecho, pues hoy en día pues ya es una gran noticia que ya pues, ha pasado mucho tiempo. El crecimiento del 5G, ¿no? De esta nueva tecnología, bueno, no tan nueva, que ya pues se ha desplegado por aquí en Perú. Sí, ya había de despliegue o inicios de despliegue. Y que obviamente pues también recurre de centros de datos. Y esto cómo es que pues impacta en esto, ¿no? Como es aquí, existe un core data center, o sea, un data center principal, un core, ¿no? El principal, el que obviamente pues de él nace todo, ¿no? Un core data center. Entonces, para poder obviamente masificar el servicio de 5G, ¿qué necesita? Edge Data Center. Como lo vimos hace un momento, los Edge Data Centers son estos data centers pequeñitos y que, si bien es cierto, pues su utilidad o su capacidad no es tanta, pero ¿para qué sirve? Para poder expandirse mucho más rápido, ¿no? Entonces, como vemos aquí, ahí puedes desplegar muchos Edge Data Center, tener mayor cobertura. En este caso, pues, el tema de 5G, desplegar Edge Data Centers, colocar antenas, colocar muchos más nodos. Entonces, esto te permite, pues, masificar y tener una cobertura mucho mayor. En el caso de 5G, por ejemplo. Luego tenemos lo siguiente. Bueno, tema de construcciones o de cómo establecer un centro de datos. Esto va directamente con lo que es los data centers containers. Como dije, ¿no? Lo tradicional es que toman muchos periodos o mucho tiempo en la construcción de centros de datos. Como vemos aquí, bueno, en un lugar de China se estableció lo que es la construcción de 6.000 gabinetes. Y esto tomó casi más de 3 años. O bueno, 2.6 años, ¿no? Entonces, muchas veces esto, la dificultad o incluso hasta a veces el mal diseño de centros de datos toma mucho tiempo o extiende el plazo de creación de un centro de datos. Entonces, a veces con un data center container puedes pues menguar estos tiempos, establecer un centro de datos mucho más rápido y obviamente con la calidad suficiente para poder brindar servicios. Luego también tenemos el tema del despliegue, o el despliegue pues mucho más rápido, incluso sistemas de inversión. Aquí no quiero andar mucho, y la parte, algo de elasticidad, esto va apuntando ¿en qué sentido? De que un centro de datos también tiene que apuntar hacia el futuro. ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, yo tengo equipos pues que obviamente hoy en día pues son los mejor, pero también mi infraestructura en el centro de datos tiene que tener la capacidad suficiente para poder soportar los nuevos equipos que se vienen. Es decir, realmente pues se prolonga, se estima que un centro de datos pueda soportar la capacidad de equipamiento de aquí a 5 hasta 10 años. Entonces, tiene que tener esta capacidad. ¿Por qué? Porque si no, mi inversión de mi centro de datos pues sería nula, ¿no? Es como que si mi centro de datos solamente lo hubiera invertido para un año. Entonces no me serviría de nada, ¿no? O sea, tiene que repercutir y que la inversión pues pueda aplicarse, no sé, de aquí hasta 10 años, por ejemplo. Bien, entonces sigamos con esto. Algunos datos interesantes, de hecho ya estamos cerca del final. Aquí pues ya algunos datos de interés más que todo. Tenemos lo siguiente, ¿no? Alrededor del 55%, ojo, en América Latina, empresas cuentan con instalaciones de centros de datos propios. Tanto ya sean centros de datos Edge, centros de datos Medium, centros de datos Core o incluso data centers containers, o sea, distribuidos en estos tipos de centros de datos. Acá lo importante también, dice que la inversión, o sea, para hasta el año 2028 se planea que sea hasta de 117.000 millones. O sea, es una inversión sumamente fuerte en centros de datos y que quizás, ¿no? Pasa desapercibido. Eso sí, a veces pasa desapercibido. Acá, algo importante también aquí en Perú, importante también contar aquí con datos en Perú. Empresas en el Perú cuentan con un centro de datos tipo Edge, más de 12.500. Más de 12.500 empresas cuentan con un tipo de centro de datos Edge. Luego tenemos que alrededor pues, del 25% de empresas en América Latina optan por también tener servicios de data center cloud. Esto también es importante, ¿por qué? Porque a veces el tema de pues, optar por servicios cloud, ¿no? O sea, los servicios de un data center de otra persona o de otra compañía, diré,
pues también de cierta manera pues mitiga ciertos gastos o ciertas responsabilidades, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, si es que yo, no sé, quiero los servicios, no sé, de Amazon Web Service y despliego un servidor en su, pues, en tema de su cloud, ¿no? En su nube. Entonces, si es que, no sé, alguna falla sucede de un servicio, se cae, es culpa de ellos, ¿no? Porque ellos son quienes están arrendándome ese servidor, ¿no? A través de la web. Entonces, ¿qué pasa si es que yo tengo el servidor, o sea, la parte contraria, ¿no? Si es que el servidor en realidad yo me lo compro y lo tengo dentro de mi data center. Entonces, la responsabilidad es obviamente neta mía, ¿no? Entonces, va a depender mucho, ¿no? Del tipo de servicio que yo quiera tener. Entonces, si es que yo puedo optar, obviamente, por servicios cloud, sale mucho más rentable, pues opto por servicios cloud. Luego tenemos lo que es en América Latina, algo importante, el data center más grande y el número uno, y es Tier 4, se encuentra en Colombia, es un data center de Claro. Luego tenemos también que de hecho la inteligencia artificial está en todos lados y pues data center tampoco no es un punto que no esté aplicado, ¿no? De hecho, dentro de los próximos 5 años, la IA también pues se involucra en la producción de centros de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente siempre o sea, la tecnología va evolucionando. ¿Con qué objetivo? De que sean los trabajos mucho menos manuales, ¿no? Que obviamente que todo sea prácticamente autónomo. Entonces, ¿esto qué hace? Pues que la IA también se involucre en ello. Muy bien, entonces pasamos a lo siguiente. Principales vendors en Data Center Facilities. Un pedacito muy importante. ¿Por qué? Porque también es importante identificar, ¿no? Existen Vertiv, existen Schneider, existe APC. Bueno, de hecho APC es parte de Schneider. Schneider lo compró. También existe Rital también otro fabricante. Y también Huawei. Huawei también es otro fabricante también de equipos de data center. Bien, ahora pasamos a ya la parte final. A ver un poquito de estas partes interesantes. Data centers famosos. Tenemos a Google Data Center. De hecho, pues Google tiene muchísimos data centers desplegados en todo el mundo. No se sabe, obviamente, también no lo dirían, ¿no? ¿Cuál es su data center principal? Pero algo muy, muy curioso y peculiar que ellos cuentan dentro de su centro de datos es que las tuberías, ¿no? Como vemos aquí, vemos las tuberías, están con los colores de Google. O sea, están con los colores rojo, verde, azul, amarillo. Así como están también los colores, ¿no? Cuando uno entra al buscador, ¿no? Son sus colores. Sus tuberías están de esa manera. Y de hecho, por ejemplo, si mal no recuerdo, este es un data center en Virginia. Vemos, mira, la magnitud de la instalación de un centro de datos, ¿no? Como toda la planta o todo este campus que tienen para obviamente un data center. Entonces, como digo, incluso hasta acá lo dicen, ¿no? Cuenta con alrededor de 40 estándares y certificaciones. O sea, tanto es la magnitud de este centro de datos, pues que obviamente cuenta con esos estándares. Obviamente, ¿por qué? ¿De qué sirve, como vimos, de qué sirve un estándar o una certificación para un data center? La calidad del servicio, y obviamente con esto pues valido de que yo te voy a brindar un servicio sumamente eficiente y de calidad. Luego tenemos también el centro de datos de Amazon Web Service. De hecho pues también es sumamente importante ello, y pues ellos de igual manera tienen, al igual que también Google, ¿no? una distribución pues también bastante sofisticada. Y también tenemos a IBM. De hecho también es importante pues mencionarlo. Sus data centers también están sumamente desplegados, cuentan con distintas certificaciones y que obviamente pues sus servicios lo avalan por la calidad que ofrecen. Muy bien, hasta aquí llegamos. De hecho, aquí es la parte de data center. De hecho, quise hacerlo bastante pues visual, no tan técnico, debido a que pues más que todo es bueno, yo espero que aprendan un poco de cómo o cuál es la importancia o la relevancia de un centro de datos, porque a veces, como digo, pasa desapercibido, ¿no? Si este te dice sí de Google Cloud, GCP, Amazon Web Service, que no sé, pues estos servicios cloud, pero detrás de ello, detrás de ese servicio o detrás de esa tecnología, existe un centro de datos, existe una infraestructura física que también tiene importancia, que también tiene, pues, digamos, la suficiente relevancia en un servicio, ¿no? Y que, bueno, es un tema muy importante, bastante extenso, y que posiblemente ya veamos un tema un poquito más técnico, pues un poquito más de interacción. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. De hecho, agradezco a aquellos que han estado justamente en la transmisión.
Veo que no habido muchas preguntas, espero no he sido tan técnico, quizás sea lograr entender un poco acerca de los que es centro de datos. De hecho, es, como digo, es un tema bastante extenso. Aquí en Perú he visto bueno, que recientemente está siendo bastante tocado, que es algo muy interesante, que, pues se pueda brindar información y sobre todo se comparte esta información acerca de centros de datos. Muy bien, bueno, eso ha sido todo por mi parte. Les agradezco mucho a todos aquellos que se conectaron. De aquí, pues, nos volvemos a encontrar en un par de semanas. De hecho, estamos planeando hacer otro tipo de dinámicas para poder compartir los conocimientos, como digo, cada viernes que podemos justamente poder hacer esas transmisiones. Muchas gracias, conmigo va a ser en una siguiente oportunidad. Nos vemos, que tengan un gran fin de semana y nos vemos. Cuídense. Chao.